bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en una de las ciudades donde dicen que tiene la mejor gastronomía de España. ¿Será eso cierto o no? Así que hoy lo vamos a comprobar porque estamos nada más y nada menos que en Valencia. Así que lo primero que vamos a estar probando es algo que me recomendaron muchísimo y es la horchata. Vamos a ver en cuál de todos estos puestos que está aquí en el Mercado Central lo encontramos para probarlo. Y ahora sí, con nuestra horchata en mano vamos a ver qué tal sabe esta bebida. La verdad es que es bastante típica aquí en Valencia porque se elabora con chufa, que básicamente es un tubérculo que se da en esta región. Así que bueno, vamos a ver qué tal está esta horchata. Si ven, la bebida es como blanca y la verdad es que tiene como un sabor un tanto como arenoso, pero dulce. No puedo como relacionarla a algo que ya haya probado anteriormente, porque la verdad es que no me parece como algo similar, pero está refrescante, me gustó. La verdad es que no le tenía como tanta fe porque se ve como sospechoso el liquidito. Pero está bastante bien, o sea, sí sería algo que me pediría y que tomaría normalmente. Así que la horchata está aprobada. Y como dato adicional, esto tiene denominación de origen chufa de Valencia, así que es bastante típica aquí en Valencia y si vienes tienes que probarla. Bueno, ahora sí vamos a probar la famosa paella valenciana, porque si no sabían, la paella es 100% valenciana. Realmente su origen es de aquí, incluso su nombre, paella, significa sartén en valenciano. Así que por eso proviene su nombre de paella. Y la paella como tal, su origen como tal, es de los pueblos rurales cercanos a la Albufera, al sur de Valencia. Así que bueno, vamos a servirnos a ver qué tal está esta. Y tiene conejo, por ejemplo, las paellas que tienen mariscos y todo esto son como otras variaciones actuales que se hicieron como tal, porque la verdadera paella no tiene mariscos, sino tiene pollo, conejo y todo esto. Estoy emocionada por probarla porque ya yo he probado paella, pero en Madrid, y obviamente si estamos aquí en Valencia teníamos que probar la paella valenciana porque obviamente aquí es donde se hizo y aquí es donde me imagino que debe saber mejor. Estamos en un restaurante que se llama El Trompo y el costo que tiene es de 16 y algo por persona. Nosotros nos pedimos una paella para 2 personas, sí o sí lo tienen que pedir para 2 personas. Estamos cerca al mar, con vista al mar y todo eso, así que bueno, vamos a ver qué tal está. Miren esto está súper fresquecito, se ha tardado aproximadamente como 30 minutos, eso nos lo dijeron al inicio porque obviamente lo están preparando en el momento, así que está súper calientito, recién hecho, súper ideal. Yo me serví como puros vegetales y arroz y no me serví nada de pollo y conejo. Vamos a probar el conejo y el pollo. Yo como tal creo que esto es pollo. Yo nunca he probado el conejo. Pero bueno, me imagino que alguna de estas piezas debe serlo. Creo que esto es una patita. No sé qué es esto. Pero vamos a ver qué tal está, porque aquí nosotros probamos todo. Porque sí, porque nos gusta la comida. Vamos a ver. Yo creo que esto es conejo, no lo sé. No sabe a pollo, así que creo que sí es conejo. La verdad es que en cuanto al arroz y todo eso, sí está súper fresco. Tiene muy buen sabor y me gusta. Bueno, es que estamos en Valencia. No esperaba que me decepcionara la paella porque es de aquí. O sea, debería estar buena. Y lo está. A mí me habían recomendado otro restaurante, pero justo en el camino venía súper tarde para esa reserva que había hecho porque era a las 3 de la tarde. Veníamos súper tarde, nos encontramos una señora venezolana, nos hizo esta recomendación y la verdad es que no falló. Está 10 de 10.
La diferencia como tal de esta paella a la que he probado en Madrid es que obviamente está hecha de pollo y conejo y las que he probado en Madrid son de mariscos. Esas también están bien, pero no es como la típica de la gastronomía española. Ser súper honesta porque algo que me identifica a mí es la honestidad, la sinceridad. Y la verdad es que quise probar como la paella valenciana porque obviamente es súper típica de acá. Obviamente de aquí nació la paella. Sin embargo, puede ser que diga algo que no les guste y es que prefiero la paella que tiene mariscos. Pero puede ser obviamente una elección personal porque yo amo demasiado las gambas, los camarones, como sea que le digan en donde vivan, pero yo amo demasiado las cosas del mar. Entonces, por ende, me gustan más la paella que tiene mariscos. O sea, yo la amo, me encanta. Y esta, obviamente, solamente tiene pollo, conejo y tal, pero el sabor del conejo siento que es un poco más fuerte que la del pollo, entonces no me termina de convencer al 100%. Entiendo que es la de acá, la verdad es que está bastante bien, me gustó. Sin embargo, prefiero la de marisco, pero como les digo, es algo muy personal porque son mis gustos y obviamente se los quiero compartir porque capaz puede ser que tú no hayas venido y quieras probar la paella valenciana y es como el sabor del conejo es mucho más fuerte que el pollo, o sea, es mucho más intenso. Sabe como pollo, porque sí tiene como la textura, el color y todo eso muy similar a un pollo, pero en cuanto al sabor es mucho más fuerte, o sea, te queda como un sabor fuerte y te queda como el saborcito en la boca. Entonces, para que tengas eso en cuenta, yo como tal, es primera vez que pruebo conejo, no lo había probado nunca. Puede ser que si a ti te gusta el conejo, obviamente en la paella te va a gustar, pero en mi caso no había sido así. Es primera vez que lo pruebo y creo que va a ser la última, al menos que decida ir a comer algún plato que tenga conejo y bueno, obviamente lo probaría porque algo que tengo yo es que me gusta probar platos diferentes, pero en esta ocasión prefiero la de mariscos. Sin embargo, la verdad es que en este lugar la paella está muy buena y ¿para qué? Está muy buena. Y bueno, nosotros ya estamos casi en el final del video, pero no nos podíamos ir de Valencia sin probar el famoso agua de Valencia, que aunque su nombre dice la palabra agua, no tiene nada de agua, sino que tiene licor, que tiene alcohol, porque básicamente es como una bebida bastante fresca, que es perfecta como para la primavera y el verano, y tiene vodka, ginebra, zumo de naranja y no sé qué es lo otro que lleva, pero básicamente es como que esa. Entonces, yo al comienzo cuando lo busqué y vi que tanto lo recomendaban, yo pensé que era como un zumito de naranja con algo más, pero no, resulta que es un trago, que es un cóctel básicamente. Así que bueno, ahorita ya nos los están preparando y vamos a ver qué tal está, porque ya ahorita son las 7:47 y yo todavía necesito energía, necesito algo que me active porque la verdad es que este viaje a Valencia ha sido como súper largo pero bastante productivo, así que teníamos que cerrar este video con esta agua de Valencia. Nuestra agua de Valencia, vamos a ver qué tal está esto, porque la verdad es que dijeron sí o sí, tienes que probarla, si estás en Valencia tienes que probar el agua de Valencia, así que vamos a ver. Ya me rasqué. Ya vamos a menear esto porque está bastante fuerte. Salud de nuevo. Es fuertecita. Bueno, me imagino que como obviamente tiene vodka o ginebra o creo que champán lo otro que le colocan o cava. Entonces me imagino que por eso está fuertecita y aunque tiene zumo, no le baja como tanto el podercito del alcohol. Pero está bastante refrescante. O sea, obviamente esto con calor está bastante refrescante, pero yo creo que 2 aguas de Valencia y te vas a bailar, porque sí está demasiado fuerte. Pero sí, me lo pediría, sí sería un cóctel que yo me pediría, que me tomaría varias veces y más viviendo acá. Con todo esto y está aprobadísimo. 10 de 10. Son de las 3 cosas que probamos, que fue la horchata, la paella y esto. En cuanto a la horchata, la verdad sería también como una bebida que me pediría. Está bastante bien. Es muy refrescante a pesar de que es muy dulce. En cuanto a la paella, es como ya les dije, la verdad es que mi favorita es la de mariscos porque me gustan más las cosas del mar. Me parece como mucho más fresca, me gusta mucho más el sabor. Mientras que la valenciana, como ya les dije, el sabor del conejo como tal es como
es muy fuerte para mí, no me encantó tanto, pero la paella y el lugar estaban bastante bien, o sea, yo amé ese restaurante a trompo y está justo ahí en la playa, o sea, está súper cerca. No era el restaurante que yo pensaba ir en un inicio, pero esta recomendación estuvo 10 de 10, la atención, todo, o sea, el precio me pareció muy bien, así que recomendadísimo. Y esta agua de Valencia, la verdad es que bien, o sea, las 3 cosas que me recomendaron, las 3 cosas que tenía que probar sí o sí aquí en Valencia, están bien. En cuanto a otras tapas, vi varias tapas que podía probar, pero realmente es como ya las he probado en Madrid, entonces fue así como que no lo vi tan necesario. Pero estas 3 cosas que son como muy típicas aquí, obviamente eran cosas que sí o sí tenía que probar. Y bueno, ya nuestro recorrido por Valencia terminó. Justo ahorita estamos caminando hacia el tren porque ya voy a regresar a Madrid. Y la verdad es que, como les digo, las 3 cosas que probé estaban súper bien. Lo recomiendo. Si tú no has venido a Valencia y piensas venir, tienes que probarlo sí o sí. Así que bueno, nada, este video ha llegado a su final. Espero que te haya gustado y si es así, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!